Estoy muy contento con el montaje, estoy muy contento con la manera en que van a quedar las obras y además estoy también muy feliz de que la exposición se presente en el Museo de Arqueología Nacional aquí en Madrid, porque fíjate que estas obras son obras arqueológicas, es decir, se han encontrado, son obras antiguas que se han encontrado por excavaciones, pero que acá las estamos presentando en un contexto de arte contemporáneo, como es el Festival Foto España. Son 13 obras en total, más el vídeo de Adrian Paci. 9 de ellas proceden del British Museum en Londres y hay otras de otras colecciones europeas. Es una primicia absoluta en España, nunca se había presentado una exposición así. Además, es curioso que en España, donde hay pinacotecas tan importantes, en cambio solo existe un retrato de Fayum en colecciones en un museo en Barcelona. Quiere decir que esto enfatiza aún más en la novedad de la exposición en el contexto español. Estoy muy contento con las obras que se han podido reunir, son obras muy delicadas, de alto valor patrimonial, por lo tanto no es fácil que se obtengan los préstamos. Además, la mayor colección de ellas está en el Museo del Cairo. El título responde al hecho de que estas pinturas, bueno, estaban destinadas a la oscuridad, estaban destinadas a la tumba. No es algo que se hiciera para la posterioridad en el sentido en que la comprendemos nosotros, sino eran obras para ser enterradas. Y por lo tanto, de ahí el título, que son obras sin un futuro visible, ¿no? Iban a las tinieblas. Y bueno, pues es una referencia poética que articula también con el vídeo de Adrian Paci, que es donde están estos personajes que parecen detenidos en el tiempo, ¿no? Están en la escalera de un avión, pero no hay avión, esperan algo, pero nunca llega, tienen rostros como de umbral, de espera, un poco como estos retratos que eran, pues que acompañaban a los difuntos al mundo de ultratumba. Entonces, por ahí se establece una relación poética que liga también una obra tan contemporánea como la de Paci, que es uno de los grandes videoartistas de hoy día, un albanés que vive en Italia, un hombre muy joven, y los liga a la vez con la contemporaneidad que muestran estos rostros de Fayum. El tema de Foto España de este año es interfaces, retrato y comunicación, y se trata de una exploración acerca de este género, que es un género que acompaña la fotografía desde sus inicios, en la época contemporánea, ¿no? ¿Qué pasa con el retrato fotográfico? Y entonces se me ocurrió la idea de pensar en los retratos de Fayum, porque fíjate que son obras que tienen una cantidad de particularidades únicas. En primer lugar, son los más antiguos retratos bidimensionales que han llegado a nosotros. Por otro lado, son los ejemplos también más antiguos de pintura de caballete que llega a nosotros. Es decir, dentro de la historia del arte son piezas muy particulares, pero ocurre también que estas obras eran pintadas como una suerte de fotos de pasaporte, de identidad, para que los difuntos pudieran ser identificados rápidamente por sus dobles, sus almas, en la ultratumba, y conducirlos al dios Anubis, que los guiaría en su último viaje. Entonces, realmente de ahí el realismo que poseen estos retratos, porque se quiere que la persona retratada pueda ser identificada, son absolutamente funcionales. Fíjate que todo el diseño de los sarcófagos es dentro de la iconografía egipcia antigua tradicional. Es decir, son diseños esquemáticos donde están los dioses, están todos estos personajes y de pronto aparece este rostro realista que parece una foto, ¿no? Hay como una contradicción visual cuando uno ve el conjunto completo como se conserva en algunos museos. Y es que simplemente dentro del ritual y la tradición religioso-funeraria egipcia antigua se incorpora este retrato que viene de otra tradición,
la tradición realista grecorromana, porque les sirve dentro del marco de los propósitos rituales de ultratumba de esta religión. Entonces se incorpora sin más. Entonces esto a mí me pareció muy fascinante y quise tomarme esta libertad de proponer a los retratos de Fayum como las primeras fotos carné, las primeras fotos de identidad en la historia humana. Claro, no lo son técnicamente, puesto que son pinturas, pero sí lo son funcionalmente y en su espíritu. Ya la fotografía en nuestra época está en todos lados. Vivimos en un mundo signado por la imagen fotográfica y su influencia llega a la pintura, llega a la escultura, llega a otras formas artísticas, pero también está por todos lados, ¿no? Está en el internet, está en el teléfono celular con el que tomamos una instantánea, es decir, nos rodea por todas partes, ¿no? Entonces yo he querido ver la fotografía como comisario general del festival, más bien como la base de la imagen contemporánea y no estrictamente en plantearme un festival ortodoxamente fotográfico. Y quizás, bueno, con esto de Fayum he llegado al extremo, ¿no? Porque como tú decías, son piezas que tienen 2000 años de antigüedad. Yo veo esta exposición también como un detonador de reflexiones sobre la voluntad esta humana de aprender y de conservar la imagen. Están las funciones del retrato, hay cuestiones también muy interesantes en una muestra como esta relacionadas a hibridaciones culturales y religiosas. Es decir, es una muestra que permite una gran cantidad de exploraciones y de pensamientos alrededor del retrato, que es el tema del festival, y alrededor de la fotografía. Y está puesta además en relación con una obra de video artístico actual. Entonces esta relación también entre obras de 2000 años y una obra muy contemporánea, pues también tensa un diálogo que a mí me parece muy interesante. Los retratos de Fayum se llaman así porque fueron primero encontrados en una necrópolis en esa ciudad en Egipto, pero en realidad hay otras obras del mismo tipo que se han encontrado en otros lugares en ese país. Pero es ya un nombre que se ha establecido por costumbre y hasta entre los eruditos pues se les continúa llamando así. La mayor parte de estos retratos se encuentra en la colección del Museo Egipcio de El Cairo, que por cierto ahora se está haciendo un nuevo edificio para albergar las magníficas colecciones que ellos tienen. Pero hay después bastantes, sobre todo en colecciones europeas y norteamericanas. El estado de conservación varía mucho y esto se puede ver en la exposición que presentamos aquí en el Museo Arqueológico. Hay algunos que están bastante conservados y otros, pues bueno, ya están dañados por el tiempo, etcétera. Se han podido conservar debido a la sequedad del clima egipcio, que es la razón por la que también nos han llegado hasta nosotros todos esos ejemplos, incluso mucho más antiguos, de obras de arte sobre madera, incluso policromada, muy bien conservada, porque al ser enterrados en un clima muy seco, pues estaban como en condiciones prácticamente de conservación y por eso se han salvado. Los retratos abarcan desde el siglo I al siglo IV después de Cristo y fueron todos hechos en el Egipto romanizado, es decir, en Egipto bajo el dominio del Imperio Romano, por pintores griegos establecidos allí, que vivían allí en este Egipto romanizado. Y son testimonios de uno de los casos de hibridación cultural más impactantes en la historia, de estas obras que vienen de la tradición grecorromana clásica, se usan en cambio en el contexto del ritual y de la religión egipcia tradicional. La mayor parte de los retratos de Fayum están pintados sobre tablas bastante delgadas, pero hay algunos que están pintados sobre lienzo también, y es pintura a la encáustica.
Predominan los tonos ocres, los tonos de carne, ¿no? Dado que bueno, son retratos donde la mayor parte de la superficie corresponde al rostro, el cuello, a veces los hombros de las figuras. Recordemos que estos retratos son funcionales, es decir, no están hechos simplemente a la inspiración, sino tenían que cumplir una función y era cubrir la parte correspondiente al rostro del difunto en el enfardelado de la momificación. Es decir, el retrato va directamente sobre la parte donde queda la cara de la persona momificada y entonces se amarra con estas cintas siguiendo el rito tradicional de las momias, ¿no? Son como un elemento ahí intruso por su estilo, pero es el procedimiento tradicional. Quiere decir que tenían que tener varían en las medidas, pero todas tienen que tener esta característica de corresponder con la cabeza real del difunto, y entonces después de que se hacía el enfardelado, se colocaba la tapa del ataúd, pero en la parte esta quedaba un espacio como una ventana, de modo de que asomara el retrato de Fayún por ahí. Todo esto hacía que las medidas pues tuvieran que corresponder a un estándar, que son más o menos el tamaño de un rostro humano, de una cabeza humana, o un poco menores. Y de ahí mi juego un poco conceptual de presentarlos como las primeras fotos de identidad, porque en realidad eso eran. Y como decía al principio, debido a eso se usa esta tradición estilística diferente porque aseguraba un parecido. Debemos recordar que para los egipcios era más importante la vida de ultratumba que la vida del lado de acá. Es una civilización concentrada en la muerte, es decir, en el mundo después de esta vida aquí. Fíjate las pirámides, toda la gran cantidad de objetos, de esfuerzo que se dedica a preparar como la morada de ultratumba de los difuntos. Entonces, pues precisamente por eso el retrato cumple esta función de facilitar el proceso para que digamos que el difunto pase por la inmigración de ultratumba rápidamente y pues continúe su camino. Al parecer se trata de griegos residentes en Egipto, pero que es interesante porque estaban, diríamos, egipcianizados, en el sentido de que ellos se sometían al ritual tradicional egipcio. O sea, esta gente que al parecer eran de origen griego, pero habían adoptado la religión egipcia, por lo menos para la parte de la ultratumba. Me imagino que se trataba, sabes que este es todo este contexto híbrido de la disolución del Imperio Romano, donde hay una convergencia de culturas y de pueblos y de gentes y de encuentros. Es un momento de gran, es como una especie de plaza donde convergen una cantidad de creencias y puntos de vista ahí, este momento. Entonces, estos parece ser gente, lo que llamaríamos hoy capas medias, ¿no? Son las clases medias de aquel contexto, ¿no? En algunos casos conocemos sus oficios o profesiones o su situación, incluso en algunos casos conocemos sus nombres, porque están escritos en la tabla en griego. Y tenemos acá en una de las obras, la que inicia la presentación acá, es un sacerdote de Serapis y se le identifica por un emblema que lleva así aquí en la frente. Se han hecho radiografías de las momias que aparecen ahí con estos retratos y se ha visto que en algunos casos son viejos, es decir, no se corresponde con estos jóvenes. En muchos casos son personas muy bellas, muy atractivas. Los retratos fueron hechos sin duda en vida de las personas, no son retratos de un cadáver, puesto que fíjense que los retratos tienen vida interior. Una de las cosas interesantes es que expresan una psicología. No es solo la exactitud fisonómica, sino la expresión de un carácter de la personalidad de cada una de las figuras retratadas. Se conservaban en la casa, como pondríamos hoy nuestros propios retratos allí en una vitrina,
y después, cuando la persona fallecía, se usaban con los fines funerarios. Es decir, había como un doble uso al parecer, ¿no? Incluso hay retratos de niños. Y quiere decir que quizás pues se hacía el retrato del niño y si la persona no se volvía, por alguna razón, no se volvía a hacer un retrato después en su edad adulta, pero casi siempre los de niño acompañan a momias de niños. Debemos pensar algo, se calcula que el promedio, que la esperanza de vida en el Egipto antiguo eran 40 años. Los retratos, si tenían esta doble función, lo cierto es que solo se han encontrado en tumbas. No ha aparecido un retrato en otro contexto, ni uno solo. Todos se han encontrado en las tumbas. Pero esto no quiere decir de que no hubieran existido antes. Fíjate que hay una cantidad de enigmas que rodean estas piezas, sin duda alguna, puesto que tenemos que trabajar con vestigios arqueológicos. No tenemos exactamente algo que nos explique la cuestión, ¿no? Los retratos son frontales por dos razones. Una, porque son funcionales, quieren buscar una identidad, ¿no? Y por lo tanto, como la mayor parte de las fotos de identidad que seguimos haciendo hasta el día de hoy, pues son frontales. Pero además se trata de otra tradición pictórica que se mete dentro de la tradición egipcia antigua. Esto viene de la tradición greco-romana realista, donde se practica la frontalidad desde una época muy temprana, al revés de que la tradición de la imagen egipcia, que es casi siempre pues, de perfil. Los personajes retratados a menudo exhiben joyas. Y es lógico, ¿no?, que quisieran pues mostrarse bellos y adornados e incluso mostrando el valor de sus pertenencias, ¿no? Es esta, ¿sabes?, esta voluntad de mostrar como una especie de un símbolo del estatus de la persona fotografiada. Y las obras son muy interesantes porque no tenemos ningún otro ejemplo de la pintura grecorromana como no sean los murales conservados en Pompeya. Si vemos el estilo de los retratos y los comparamos con las pinturas murales en Pompeya, vemos grandes similitudes porque es la manifestación pictórica de toda una tradición estética grecorromana, de la cual conocemos mucha escultura, conocemos relieves, pero de la pintura solamente nos han llegado estos dos ejemplos. Y lo que llamaríamos pintura de caballete, pues los únicos que se han conservado son los retratos de Fayum. Así que fíjense la importancia de estas piezas, son ejemplos únicos en toda la historia del arte. Los retratos son muy contemporáneos, es una de las fascinaciones que ejercen sobre nosotros. Los que vengan a ver la exposición aquí en el Museo de Arqueología van a ver estos retratos y le van a parecer, como dicen aquí en España, le van a parecer tíos y tías que puedes encontrar en la calle. Tienen un sentido contemporáneo extraordinario. Incluso en las mismas joyas, ¿no? Ya se sabe que son joyas antiguas, pero no es nada como exótico, sino tienen como una cierta contención contemporánea. Y esta contemporaneidad es, sin duda alguna, uno de los factores que me ha llevado a exhibirlos en este contexto y a presentarlos junto con un video de arte contemporáneo. Todos los retratos encontrados son anónimos. No sabemos los nombres de los artistas. Estos artistas todo parece indicar que eran llamados para hacer el retrato en vida de la persona, ¿no? Estos retratos forman parte como de un arte menor dentro de la tradición clásica, ¿no? No olvidemos que están como en una provincia ahí romana, ¿no? No están en Egipto, que era un lugar importante, pero no están digamos, en el centro de la gran vida cultural de la época, ¿no? No están en Roma, ¿no? Hay distintas calidades en la realización de los retratos. Algunos son verdaderamente deslumbrantes, otros ya se ven un poco más burdos, que se ve que un artista que no tenía tanto talento. Se ha hablado mucho sobre la mirada precisamente en los retratos de Fayum,
porque no cabe duda de que son miradas muy fuertes y que revelan un mundo interior. Son como retratos trabajados psicológicamente. Y esto habla de que efectivamente debía de haber una relación entre el fotógrafo y su modelo, en la cual, bueno, perdón, fíjate que dije el fotógrafo y es el pintor, ¿no? Esto es muy significativo, este error, ¿no? Es obvio que el pintor trataba de capturar la personalidad, el mundo interior de la persona retratada. Había un diálogo, había un intercambio entre ellos en este sentido. El destino final de estos retratos era la muerte, ¿no? No eran para ser vistos, para estar ahí en un ámbito público o privado y ser vistos, eran para ser enterrados y ahí quedaban, ¿no? Ese era su destino. Paradójicamente, por haber sido enterrados es que han llegado hasta nosotros. Entonces ahí hay una paradoja interesante, no tienen un futuro visible y sin embargo ese destino es el que los ha hecho visibles para nosotros, pero no solamente a ellos, nos ha hecho visible a nosotros la pintura de caballete de la antigüedad clásica, son los únicos ejemplos que han llegado al día de hoy. Me parece que es que son retratos de espera, retratos de umbral, retratos que fíjate que entran a la muerte, no están en el momento de la transición, son personas muy vivas, personas a las que se le ve incluso su carácter, pero están como tranquilos y están un poco a la espera del viaje que está ante ellos, ¿no? Entonces hay esta relación con el video de Pachi, donde están estas personas que son como personas que buscan asilo, que pues pueden ser inmigrantes y están también a la espera, ¿no? Los rostros, fíjate que en el video hay momentos en que el artista enfoca directamente a los rostros de estas personas, ¿no? Y entonces están también en esa situación de una actitud concentrada y como de umbral, de tránsito, ¿no? A la manera que estos retratos, porque se trataba también de un viaje muy importante para ellos, que era el viaje hacia la ultratumba. Es decir, veo conexiones interesantes entre los retratos y este video. Incluso John Berger hablaba y decía algo que es una afirmación tremenda, ¿no? Dice que lo que los hace que los sintamos tan contemporáneos a los retratos de Fayún es que vivimos en una época de migraciones. Y entonces estos retratos son una personificación de la migración. Los retratos de Fayún en general todos están como muy contenidos. Son personas que están sobrias. Hay alguno que esboza una sonrisa, hay alguno que parece triste, hay en particular uno de un niño que parece muy triste. Es un retrato, uno de los más bellos de un niño que se le ve triste. Hay distintos sentimientos, otros parecen como estar más alegres, tranquilos. En fin, hay una cantidad de matices, pero tampoco es que se proclame una emoción o una expresión en particular, como suele ocurrir hoy día, ¿no? Que se va a hacer una foto y dicen, ¡ay, ríete, la risa! Y tal, di chis o lo que sea, ¿no? No, aquí se buscaba como una contención, como una prestancia. No olvidemos que, bueno, son retratos para la ultratumba. Cuando digo que los retratos de Fayún establecen una relación a través del tiempo, quiero decir que los sentimos tan cerca, ¿no? Y sin embargo tienen 2000 años o poco menos. Y son también obras que forman parte de un proceso de hibridación que es algo tan propio de la cultura del momento en que nos ha tocado vivir, de este mundo de la globalización, donde hay continuamente elementos culturales que se cruzan, que se asimilan, que se incorporan, y es un tiempo que en ese sentido recuerda un poco la época en que se pintaron los retratos. Adrian Pachi es uno de los más destacados videoartistas contemporáneos y viene de lo que pudiéramos llamar una escuela de videoarte, que es el video albanés. Que tiene varias figuras muy notables. Él reside en Italia. Entonces el video surge ante algo que él conoció allí en Italia, que es que existen estos centros de permanencia temporal.
se llaman así en italiano, ¿no? Y entonces ya le llamó la atención el título de esto. Estos son lugares oficiales, ¿no? Pero se llama Centro de Permanencia Temporal, ¿no? Entonces había como un poco de contradicción entre lo permanente y lo temporal. Pero lo que resulta es que estos centros son lugares donde se recibe a personas que quieren, en busca de asilo en Italia, o de inmigrantes ilegales que llegan y los ponen ahí mientras procesan sus casos, ¿no? Al artista le llama la atención que muchas de estas personas que están ahí en este centro temporal, pues prácticamente se quedan ahí por años, mientras se discuten sus casos, mientras se resuelven. Entonces a él le interesó toda esta situación de algo que está en tránsito, pero que a la vez es duradero. Que no, porque si estás en tránsito, estás en una sala de tránsito en un aeropuerto, es porque ya vas a tomar el vuelo de conexión y sigues, ¿no? Pero aquí hay esa condición de temporalidad. Esto le inspiró e hizo este video donde aparecen estos personajes que están, bueno, en espera de irse, están en un aeropuerto. Y fíjate además que el propio Adrian Paci es un albanés inmigrante en Italia, lo cual es una situación muy frecuente. Hay un gran número de albaneses que se han desplazado a Italia, o sea que es algo que le toca a su propia experiencia personal. Yo conocí esta obra en el New Museum of Contemporary Art en Nueva York, donde se exhibió ahí junto con otros videos. Y bueno, pues la vi, me encantó, me gustó mucho, me pareció muy fuerte y muy fascinante estos personajes que están ahí también de una manera contenida, como habíamos hablado de contención con respecto a los retratos de Fayum, ¿no? Y ahí como en espera, pero están en la escalinata, pero a la vez no hay avión, pero tampoco se van de allí. Y al venirme la idea de poner los retratos de Fayum, ¿no? Como esta idea, como las primeras fotos de identidad de la historia, por decirlo así, pues yo quería a la vez relacionarlo con algo contemporáneo para enfatizar este carácter de actualidad que ellos tienen y del que hemos hablado. Y entonces pues me vino a la mente el video de Adrian Paci, porque se trata de la problemática del umbral y de la cuestión de ir hacia un lugar nuevo. Uno de los aspectos más logrados del video de este artista es que precisamente nos resulta difícil determinar de dónde son estas personas y qué son estas personas. Esas mismas preguntas que me has planteado las haces porque no estamos seguros. Él ha buscado personas que uno dice, bueno, sí, estos son gente que no son de aquí. Son gente que se está moviendo, pero ¿de dónde son? No sabemos. Son gente que pueden ser del norte de África, pueden ser chicanos, pueden ser de otros lugares, ¿no? Hay una diferencia entre las miradas y quizás el estado anímico de los retratos de Fayum y los personajes de este vídeo de Paci. Como tú muy bien dices, los personajes de Paci son duros, ¿no? Están como más... como pudiéramos decir, en guardia. Los de Fayum, en cambio, están serenos, están tranquilos, pero comparten como una contención y una espera. Fíjate que los de Paci tampoco hacen gestos, ¿no? Es su mundo interior el que se nos revela, pues tiene la virtud de plantearlo en un vídeo que es muy corto, sin sonido, basado simplemente en la fotografía, en la imagen y la representación que él hace, pues nos comunica mucho todas las inquietudes y muchos de los problemas y las subjetividades relacionadas con una cuestión que nos afecta a todos. El trabajo de Paci tiene un magistral uso de recursos mínimos, pero muy poderosos de los elementos de espacio y tiempo. Como tú muy bien decías, los personajes están ahí detenidos, pero la vida sigue, los aviones despegan, aterrizan, hay movimiento, pero ese movimiento no les incumbe a ellos. Ellos están, como dice el título de la obra, en un centro de permanencia temporal. En los retratos no cabe duda de que están en un silencio contenido, pero a la vez muy vivo.
Hay quien ha dicho que están a punto de hablar, no llegan a hacerlo, pero están como a punto de decirnos algo, ¿no? Realmente estoy muy contento y muy satisfecho con la manera como ha podido lograrse el festival en general y en particular con esta exposición que en cierta medida se ha robado el show, ¿no? Los retratos de Fayum pues han despertado una atracción muy singular en todos, ¿no? Es quizás la exposición vaya más, vamos a decir, con mayor sex appeal de todo el conjunto. Así que fíjate otras implicaciones, esta gente de 2000 años y mira el sex appeal que logran aquí hoy día.